último domingo del mes de abril, prediqué un mensaje titulado Sin divisiones, sin distracciones, unidos para la misión. En esa oportunidad la Biblia nos enseñó que la comunión con Jesucristo es el punto de partida. Si realmente nosotros queremos ser una iglesia que esté unida, si nosotros queremos ser una iglesia que esté enfocado en la misión del Señor, todo inicia con nuestra relación, con nuestra comunión con Dios. La comunión con Cristo es la base de la unidad, es la base de la misión, es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos como iglesia. Dijimos también en su oportunidad como segundo punto que la unidad nos da el enfoque correcto. La verdadera unidad no viene por estar juntos, sino por estar contemplando lo mismo. Es decir, siguiendo el gran plan y el gran propósito que Dios tiene, que es alcanzar al mundo perdido. Así que la unidad nos da ese enfoque correcto, pero cuando estamos nosotros divididos, perdemos nuestro enfoque. Y decíamos también que solo la misión en esa oportunidad, que nada nos desvíe, que nada nos distraiga. En nuestras diferencias sí podemos tener diferencias de criterio, de opinión, pero siempre nosotros debemos enfocarnos en las cosas que son eternas. Debemos enfocarnos siempre en el propósito de Dios. Satanás no le tiene miedo, decíamos en esta oportunidad, no le tiene miedo a una iglesia numerosa. Él no le tiene miedo a una iglesia de 3,000 personas, 5,000 personas, 400 miembros, pero sí le tiene temor y miedo a una iglesia que está unida y enfocada en la misión de Dios. A eso sí le tiene Satanás miedo. Pero también Satanás se enfoca en las maneras y formas de cómo distraernos nuestra atención de eso. Y usa la división, usa la murmuración también para desviarnos de eso. Y para que una iglesia esté unida, esté cumpliendo el mandato de Dios, necesariamente cada miembro, cada persona que sirve, debe cultivar un corazón humilde. La humildad es la base muy importante para ejercer el ministerio. Y cuando hablamos de siervos humildes, muchas veces pensamos en personas o tomamos un ejemplo bíblico del apóstol Pablo, por supuesto del Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo de la humildad, el máximo ejemplo de cómo servir al Señor. Pero fuera del Señor Jesucristo, humanamente hablando, personas humanas como usted y como yo, como Pablo, como Pedro, como Jacobo, como el mismo Juan, todos estos personajes, todos estos discípulos del Señor son ejemplos para nosotros y siempre lo podemos tener como de referencia para poder tenerles como ejemplo para servir al Señor. Sin embargo, hay un personaje en la Biblia que poco conocemos o quizás nunca hacemos referencia, y es Santiago, la epístola de Santiago. Y yo leyendo solamente el primer versículo de este hombre y estudiando un poco la vida de este hombre, me doy cuenta, hermanos, que el mayor honor en el reino de Dios no es ser reconocido. El mayor honor en el reino de Dios es ser un siervo humilde. Ese es el mayor honor que todo creyente tiene. Ser un siervo, sí, pero un siervo humilde. No un siervo con ego, no, un siervo humilde. El título del mensaje esta mañana entonces se llama Solo siervos, nada más. Nada más. Sin reconocimiento, sin egos, sin títulos. Siervos. El ser humano, por naturaleza, es presuntuoso. ¿No es cierto?
Somos así. Nos gusta presumir muchas veces de lo que somos. Esa es la naturaleza del ser humano. Le gusta resaltar aquello que lo hace importante, como sus logros, su profesión, tal vez su trabajo, o muchas veces también los vínculos con personas influyentes que tiene. De alguna manera, es su forma de decir, soy importante por lo que he hecho o por a quien conozco. Así somos los seres humanos. Pero yo quiero que esta mañana podamos prestar atención a la introducción que este hombre de Dios, que Santiago, nos da en su epístola, en su carta. Y dice así: este pasaje es poderoso para nosotros. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción que este hombre hace en esta epístola. Siervo. Un siervo, nada más y nada menos. Sin títulos, sin elogios, sin presunciones. Solo un siervo. Santiago pudo decir o pudo haber escrito muchas cosas sobre sí mismo. Él pudo haber iniciado la epístola de esta manera: Santiago, hermano de Jesús. Oh, Santiago, el hermano del Maestro, del Mesías. Él pudo haber iniciado la carta así. Él pudo haber iniciado la carta diciendo: Santiago, el hermano de Jesús. O pudo haber dicho: Santiago, el líder de la iglesia madre en Jerusalén, uno de los líderes más prominentes en el inicio de la iglesia. Él pudo haber dicho: Santiago, columna de la primera iglesia del cristianismo en Jerusalén. Santiago pudo haber dicho: Santiago, testigo clave en el inicio del cristianismo. Pudo haber iniciado así su carta, pero no. Él comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nada más, nada menos. Solo un siervo. Todos los que estamos acá como creyentes en Cristo, somos llamados a ser siervos. Que lo ejerza o no lo ejerza es su responsabilidad, pero todos somos llamados a ser siervos. Todos somos llamados a servir al Señor. Esta enseñanza es una reflexión de parte de Dios para que nosotros podamos meditar, para que nosotros podamos reflexionar con qué actitud, siendo siervos de Dios, le estamos sirviendo a Dios y al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? O también podemos preguntarnos esta mañana: ¿nos vemos como siervos o como protagonistas en la obra de Dios? ¿Cómo nos vemos? Así que vamos a ver un poco la vida de Santiago. Santiago, vamos a ver su identidad. ¿Quién era este hombre? El nombre de Santiago equivale aquí en el griego al nombre de Jacobos, que se traduce en el español como Jacobo. Entonces, este nombre Santiago es Jacobo. En el Nuevo Testamento aparecen cinco nombres con cinco nombres con Jacobo.
5 personas que llevan este nombre. Pero este Santiago de esta epístola no era un hombre desconocido, no era un hombre ordinario. Él era el hermano de Jesús. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 1 versículo 19, dice: pero no vi a ninguno otro, dice Pablo, de los apóstoles, sino a Jacobo, este Santiago, el hermano del Señor. Este hombre creció en la casa con Jesús. Compartía el mismo techo. Comían en la misma mesa y seguían las mismas costumbres. Si alguien podía presumir de sus credenciales, era Santiago. Y sin embargo, no lo hace. Santiago también, como decía anteriormente, era un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Lo puede buscar ahí en sus casas en Hechos capítulo 15. Tenía autoridad en la comunidad cristiana. Sin embargo, en lugar de presentarse como Santiago, hermano del Mesías, o Santiago, columna de la iglesia madre, simplemente se identifica como un siervo. Eso, hermanos, no es solamente humildad. Eso es testimonio de una fe, de un hombre que, si bien era hermano de Jesús, dudaba de Jesús. Porque Santiago no siempre creyó en Jesús. Él era hermano de él, pero no era seguidor de Jesús en el ministerio del Señor. En Juan capítulo 7 vemos a Santiago y sus hermanos, más bien, burlándose de Jesús, tratando de empujarlo hacia el peligro de Judea. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 7, versículo 1 al 2 al 5, dice: después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Jesús no va a Judea porque encontraba peligro ahí. Entonces, dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sale aquí, entre ellos Jacobo, sale aquí y vete a Judea. Imagínense sus hermanos ahí diciéndole a Jesús: sale aquí, vete a Judea. Y en Judea corría peligro él. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Y al final del versículo dice: porque aún sus hermanos, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este era Jacobo durante el ministerio de Jesús. No creía en Jesús. Más bien lo estaba empujando al peligro en este pasaje. Jacobo no creía que su hermano era quien decía que era el Mesías. Pero algo pasó en la vida de Jacobo, como algo ha pasado en su vida y en mi vida cuando hemos llegado a Jesucristo. El Espíritu Santo obró en la vida de este hombre, como lo obró en su vida y en mi vida. 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 7 dice así: después apareció, hablando de Jesús, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7, después apareció a Jacobo. ¿Cuándo apareció Jacobo? Dice, después a todos los apóstoles. Todos estos perseveraban, ese es Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando Jacobo
creyó en Jesús después de la resurrección. Porque dice Pablo que después de que Jesucristo resucitó, apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo. Jesús buscó a Jacobo después de la resurrección. Ahí Jacobo llegó al conocimiento de Jesucristo. Jesús se le apareció a él personalmente, a su propio hermano, que una vez se burló de él, que una vez intentó llevarlo al peligro, pero eso cambió totalmente la vida de este hombre. Santiago se encontró cara a cara, no con el hermano, se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo. Se encontró cara a cara con el Señor resucitado. El hermano en el que no creía en él, ahora es el Salvador de este hombre. La resurrección de Jesús humilló a Santiago, y a partir de ese momento Jesús no fue solamente su hermano, sino lo más importante, su Salvador y su Señor. ¿Sabe, hermanos? Lo más valioso de nuestra identidad no está en los títulos ni en los logros, sino en a quién pertenecemos y a quién servimos. Esa es nuestra verdadera identidad. Esa es la identidad más valiosa que el creyente tiene. Que Cristo vive en nosotros. Santiago se convirtió en un pilar prominente en el inicio de la iglesia. Una voz clave en Jerusalén. Una voz clave en la toma de decisiones en ese primer concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo. Tenía posición, tenía influencia, pero era resultado de lo que Jesús estaba haciendo a través de él. Aquí hay muchos hombres y mujeres de Dios con mucho talento, pero es el resultado de lo que Dios hace, no de lo que nosotros logramos por sí mismos. Nunca debemos de jactarnos de quiénes somos. Si somos hijos de Dios y Dios te ha permitido ser un profesional, si Dios te ha permitido ser parte de la obra de Él, ejerciendo un liderazgo dentro de la iglesia, eso es el resultado de lo que Dios está haciendo en su vida. Santiago se convirtió en un pilar prominente, pero este hombre tuvo en su corazón ser un verdadero siervo del Señor. Por eso Santiago escoge el título de siervo. En el griego es doulos. La palabra griega para siervo es doulos. No significa empleado o asistente, significa esclavo, significa uno que está entregado como propiedad de otro, sin derechos propios, totalmente sujeto a hacer la voluntad de su amo. Y Santiago se veía así. Santiago está diciendo, toda mi identidad y lo que soy es solo para servir a Dios y al Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Toda mi identidad, todo lo que soy en Cristo es solo para servirle a Él. Eso es un siervo de Dios. Alguien que entiende que es un esclavo del Señor. Alguien que entiende que ahora no son tus derechos, que debes vivir por los derechos o por la entrega al Señor Jesucristo. Alguien totalmente sujeto a la voluntad de Dios. Alguien que verdaderamente quiere tomar la cruz y seguir al Señor. Santiago no servía
a su propia causa, sino a Dios y a Jesucristo como Señor. Entendía que su identidad más importante no estaba en su parentesco con Jesús, ni en su posición eclesiástica, sino en la sumisión y obediencia a Cristo. No tenía un currículum con qué impresionar, solo humildad. Y hermanos, esto es transformación de vida. Esto es transformación de vida. Nosotros no servimos a Jesucristo por contrato, sino como siervos movidos por amor y por causa de Él. Aquí hay un importante grupo de líderes y también un importante grupo de servidores en la iglesia. Gracias a Dios por eso. Pero debemos servir a Dios movidos por el amor a Él y por la causa de Él. Y nunca por mi causa, nunca por mi reconocimiento, sino por la causa del Señor. Lo importante para Santiago era a quién servía. Eso era lo más importante. Para Santiago lo importante era a quién servía y no lo que había logrado. A quién servía y no lo que había logrado. Hace unos meses asistí a una reunión de pastores. Me invitaron a esa reunión de pastores que yo era la primera vez que iba a esta reunión. Y hacen la presentación de cada uno, cada quien se presenta. Fulano, pastor de la iglesia Bautista Emanuel, pastor de esta iglesia, pero una persona que dijo: yo soy pastor de la iglesia de otro país, de otro mundo, fuera de acá por supuesto, y dijo: soy siervo de Dios en la iglesia tal por tantos años, y extendió todo su currículum, extendió todo lo que había logrado. Era la persona que estaba a la par mía, pues seguía yo, pastor de la iglesia Bautista Manuel en Atillo, punto. Pero sabe, hermanos, ¿cómo es el ser humano? Aún dentro de la iglesia del Señor, presumir por sus logros, por los logros alcanzados, o porque la iglesia es una iglesia de mi iglesia tiene 10,000 miembros, 5,000 miembros, y hacemos esto y lo otro. Santiago pudo haber impresionado, pero este hombre dijo: yo soy solo siervo, nada más. No tenía egos, aprendió bien la lección. Santiago nos muestra, hermanos, que creer en Jesús no es solo cuestión de palabras. Escuche bien esto, hermanos. Creer en Jesús no es solamente cuestión de palabras, sino de vivir como siervos de Él cada día. Cada día. Podemos decir que somos creyentes en Cristo, pero eso tiene que mostrarse con una vida transformada y cambiada por Él cotidianamente. Tercer punto, este mensaje esta mañana que nos muestra Santiago es que la grandeza en el reino es ser un siervo. Dice la Biblia en Mateo 20:28.
Por favor, pueden buscar el pasaje. Vamos a Mateo 20, 20 al 28. Mateo 20, 20. Un siervo humilde. Esa es la grandeza en el reino. Dice la Biblia así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero él: sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces Jesús dice en versículo 26: mas entre vosotros, ustedes, discípulos míos, ustedes, pueblo mío, y piense como si el Señor estuviera esta mañana en medio nuestro, sus siervos, sus hijos, su pueblo. ¿Cómo debe conducirnos? ¿Cómo debe permear las relaciones entre nosotros, que nos decimos que creemos en Jesús, que decimos que Él vive en nuestros corazones, que decimos que somos siervos de Él? Jesús nos diría estas palabras esta mañana acá: mas entre vosotros no será así, entendiendo que como humanos, como dije, somos presuntuosos. Entonces Jesús nos diría: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser reconocido? Entonces Jesús dice: bueno, que sea primero servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor Jesucristo en este texto? ¿Sabe lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos esta mañana a nosotros? A este grupo, de lo que Él está tratando de comunicar. Él está tratando, hermanos, de redireccionar la mente humana. Está tratando de redireccionar la mente que busca posición, que busca reconocimiento, y nos está enseñando que en su reino, en su pueblo, en su iglesia, porque esta es la iglesia del Señor, este es el pueblo del Señor, que en su iglesia, en su reino, los verdaderamente grandes son los que sirven a los demás con humildad, siguiendo el ejemplo de Él. Y eso era Santiago. Santiago aprendió bien esta lección. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, dice, y entregar su vida por otros. Y entonces el Señor dice, o nos dice esta mañana: mas entre vosotros no será así. Aquellos que buscan reconocimiento, que quieren figurar, que quieren posiciones altas, que quieren que le alaben lo que hacen o no hacen. Mas entre vosotros no será así.
líderes, servidores, iglesia, mas entre vosotros no va a ser así, o no debe ser así. Son palabras del Señor. Hermanos, hay que invertir la lógica del mundo, porque en el reino del Señor no aplican las reglas del mundo. En el mundo la gente busca reconocimiento, busca ego, vea las redes por sí mismas. Ese es el mundo. Y no podemos criticarlo porque ese es el sistema, ese es el mundo. Mas entre vosotros, pueblo, hijos míos, mas entre vosotros no es así. Hermanos, en el mundo el grande manda. En el reino de Dios el grande sirve. Líder en la iglesia, si quiere ser reconocido, sirva. Sirva, pero sirva con humildad. No busque reconocimiento, no busque el aplauso, no presuma de lo que hace, de los logros que logra en el ministerio. No presuma de eso. En el mundo, el grande gana aplausos. En el reino de Dios, el grande se humilla y obedece. Muchos de ustedes tienen a cargo un grupo en el trabajo, son jefes y está a cargo de estas personas. ¿Cuál es el ejemplo que usted debe dar? ¿O cuál es la actitud con la que usted debe ejercer ese liderazgo que tiene en su trabajo? No espere ser servido. Ayude al equipo. Escuche. Preocúpese por su gente. No se imponga. Acompañe a la gente. Eso hace un siervo de Dios en la vida secular, en su trabajo secular. Porque es siervo del Señor en la iglesia y siervo del Señor allá también afuera. En tu hogar, sé el primero en ayudar y no en reclamar. Eso hace un siervo de Dios en su vida familiar. No reclama, sino sirve. En la iglesia, busque servir antes que liderar. Y si eres libre es porque Dios te ha llevado ahí. Sé el primero en tender la mano. Escuche, preocúpese por su gente. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dijo Jesús. Jesús, escuche bien, Jesús no condena el deseo de destacar. Y usted dirá, pues estás contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Leo las palabras nuevamente que dice Jesús. El que quiera ser primero, que quiera destacar, sí, qué bueno que lo haga. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús no condena el deseo de destacar, pero cambia el propósito, lo invierte. Si quieres estar primero, que sea para servir a los demás. Eso es lo que dice el Señor. ¿Quiere destacar? Sirva a los demás. Porque el que sirve a los demás no anda presumiendo, no anda diciendo lo que hace. Sirva a todos. Un ejemplo cotidiano de lo que estoy diciendo. Una madre que cocina, que lava, que cuida a sus hijos y muchas veces ni se le agradece, ella es verdaderamente grande a los ojos de Dios. No tiene títulos, no tiene un buen puesto en el trabajo, pero sirve con amor a su familia.
sirve con amor a sus hijos, esposo. Entonces, hermanos, el texto nos da algunos principios bíblicos, prácticos, para poder desarrollarlo. Reconozca quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si usted quiere aprender humildad, para empezar, debes reconocer quién es Dios y quién soy yo. La humildad comienza, hermanos, con tener una visión correcta de Dios. Recordemos que todo lo que tenemos, todo lo que usted tiene, viene de Él. Todo es de Él. Debemos reconocer eso. Reconozca quién es Dios. Segundo, reconozca que todo lo que tiene, Dios se lo ha permitido tener y se lo ha dado. No somos dueños. No te creas dueño de todo. No somos dueños ni de los dones, ni siquiera de los recursos. No somos dueños de los ministerios. Solamente somos administradores. Porque no es cierto que por más éxito laboral o por más recursos materiales que usted tenga, al final de la vida por esta tierra, te va sin nada. Entonces recordemos que todo lo que tenemos viene de Él. Sea un buen mayordomo del Señor. Cada oportunidad de servir es por gracia, no por mérito. Entonces, ¿para qué van a gloriarse? ¿Para qué tanto ego? ¿Para qué tanto ego de que soy pastor de la Iglesia Bautista de Manuel? ¿Por qué? ¿Para qué tanto ego si dice que soy líder de determinado ministerio, llámese cualquiera? ¿Para qué? Si soy solo siervo y simplemente, si Dios me tiene aquí, si Dios te tiene donde te tiene hoy, es por gracia, no por mérito mío ni por mérito tuyo. ¿Te das cuenta? Hay que cambiar el enfoque, hermanos. Porque el enfoque del mundo muchas veces nos perjudica a nosotros. Y queremos introducir ese pensamiento humanista acá en la iglesia o en lo que hacemos. Cada oportunidad que usted tiene de servir es por gracia, no por mérito propio. La humildad desarrolla también cuando usted y yo imitamos el ejemplo de Cristo, que siendo Dios no se hizo siervo humilde. Versículo 28 del pasaje que leímos de Mateo dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Jesús era, es, seguirá siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey del universo. Escuche, el Rey del universo lavó los pies de sus discípulos, abrazó a los marginados, tuvo compasión de las personas que no tenían que comer, recibió las burlas por amor a nosotros, cargó la cruz por amor a nosotros. El Rey de Reyes, el Rey del universo. El Rey del universo no vino a esta tierra para vivir para sí mismo, sino para los demás. Si no, no estuviéramos aquí esta mañana. Si el Señor no hubiera venido para dar su vida en rescate por la tuya y por la mía. Entonces, ¿de qué jactarnos? ¿Por qué tanto orgullo? Cultivar un corazón humilde, hermanos, no es un logro instantáneo tampoco.
sino una transformación continua en comunión con Dios. Ahí nace la humildad. Ahí se fortifica la humildad. Porque vamos a tener una visión adecuada y correcta de quién es Dios y qué nos pide Él a nosotros. Hermanos, usemos nuestros dones, posiciones y recursos para elevar a otros, no a nosotros mismos. Santiago, siervo del Señor. Pregúntese esta mañana, ¿estoy buscando crecer para servir mejor o solo para ser admirado? Tenemos que cambiar de enfoque, iglesia. Tenemos que cambiar de enfoque de qué tengo o qué obtengo, más bien, qué obtengo a quién sirvo. En el reino de Dios, los siervos humildes son los que Dios honra. ¿Quieres ser honrado por Dios? ¿Quieres ser exaltado por Dios? Tenga el corazón de un siervo humilde que siga el ejemplo del Señor Jesús. Eso es lo que Santiago entendió. No solo lo predicó, sino lo mostró. No solo predicó la humildad, sino que la ejemplificó con su vida. Y solamente leyendo este primer versículo de Santiago, nos está mostrando el verdadero corazón de este hombre. Él sabía que el valor de un siervo no está en lo que aparenta ser, sino en a quién sirve. Este era este hombre de Dios, que más que hermano se identifica como un siervo. Si Santiago, hermanos, era el hermano de Jesús, si Santiago era el líder o uno de los líderes de la iglesia primitiva, si él se veía a sí mismo y él se veía más bien a sí mismo como un solo siervo, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos hacerlo también? No busquemos impresionar. Esforcémonos por ser solo un siervo. Nada más. Nada más. Deje que Dios te exalte. En conclusión, Santiago nos deja una lección poderosa aquí, hermanos. Que la verdadera grandeza no está en el nombre que llevamos, ni en la posición que ocupamos, sino en identificarnos como siervos de Dios y de Jesucristo. Santiago nos deja la lección de que nosotros no fuimos salvados para buscar reconocimiento, sino para reflejar a Cristo, sirviendo con humildad. En el reino de Dios, o el reino de Dios no se edifica con títulos, sino con manos dispuestas y corazones rendidos, con vidas que apuntan solo al Señor, no a sí mismos. Hermanos, hermanas, iglesia, líderes, servidores, que nuestro mayor anhelo sea ser conocidos en el cielo, no por lo que hicimos, para ser vistos, sino por cuanto servimos al Señor Jesucristo, amor y humildad. Que este sea nuestro propósito. Seamos entonces siervos, solo siervos, nada más. Porque, ¿sabe qué? Eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Él espera que sigamos el ejemplo de su Hijo. Así es como el reino de Dios crece. Así es como el reino de Dios se fortifica. Así es como el reino de Dios se puede extender hacia todos los demás
continentes de este mundo. Siervos humildes que deciden vivir para el Señor, que desarrollen actitudes humildes en el servicio a Él, que no busquen posición, que no busquen reconocimiento, solamente obedecer y servir a Dios. Servir a Dios y a los demás. Que esto permee nuestra iglesia, en el corazón de cada uno de los que estamos acá, para que la misión de Dios que hemos venido hablando pueda realmente llevar personas, traer personas a Cristo. Y en este proceso ellos puedan aprendernos de nosotros a desarrollar ese carácter de humildad y de siervo del Señor. Pero tiene que verlo en nosotros. No basta con que yo diga estoy discipulando a X cantidad de personas y no le muestre que soy un siervo del Señor Jesucristo y que lo hago por amor a Él y por la causa de Él. No basta la teología. No es suficiente la teología para decir que somos eficaces en la obra. Es el ejemplo que seguimos del Señor Jesucristo. Es vivir la teología. Es vivir la palabra de Dios. Es seguir el ejemplo de Jesús. De lo contrario, no habrá resultados. Discipuladores están acá. Usted pueda de veras desarrollar esta humildad y pueda realmente identificarse como un siervo o sierva del Señor, sirviendo a la persona que está a la par. Esa es la verdadera teología cristiana. Vivir como Cristo ha dado ejemplo. Ejemplos tenemos, sí, Pablo, Juan, Pedro, Bernabé y este hombre de Dios desconocido y que todavía tenía una característica más importante que los demás: hermano de Jesús. Creció con Jesús, comió con Jesús. Pero eso no bastó para ser un siervo, hasta que Cristo resucitado le apareció y él lo reconoció como su Salvador y Señor. Oremos. Padre,